Bienvenidos a tu radio familiar con el ministro Ricardo López. Aumenta tu fe. Y es importante en este punto pues hablar de la oración familiar. Cuando uno toma la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y en este punto es el punto en donde vamos a basar nuestros comentarios de hoy. Y es que es necesario, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Eso nos habla a nosotros de que cuando Él es galardonador, nosotros tenemos que tener eso en primer lugar y buscar a Dios en primer lugar. La oración fortalece tu familia. Y Dios es claro que tiene presente a ti y a tu familia y espera que nosotros, la familia, tú te acerques a Él junto a los tuyos en oración como familia. La oración como familia no solamente te acercará a Dios, sino que también traerá un vínculo de unidad con la familia. Es decir, que esto trabaja directamente en tu vida personal y en la vida de los tuyos. Y cuando te arrodillas con tu familia para orar, estás haciendo mucho más que hablar con Dios. Estás demostrando fe, estás sirviendo a Dios por medio de tus oraciones. Y la oración como familia fortalece tu amor, como cuando oran unos por otros. Y la otra persona pues siente ese amor, ese aprecio, y tus oraciones familiares pueden bendecir a tus hijos y a tus generaciones futuras. Y eso es un punto en donde nosotros pues estamos abriendo brecha, estamos rompiendo con la finalidad de que las bendiciones no se estanquen, no se detengan, sino más bien que puedan fluir y llegar no solamente a las generaciones que Dios te permita ver, sino a las generaciones aquellas en las cuales tú nos vas a ver. Y es algo en la cual podemos ver que tú puedes sembrar para futuras generaciones en oración. La oración bendice a otros. Y cuando oras con tu familia, recuerda siempre las necesidades de otros. Ayuda a los miembros de la familia a darse cuenta de que hay personas a su alrededor que están tristes o que necesitan ayuda. Recuerdan las personas que tienen responsabilidades en la iglesia y oren también por ellos. Es decir, que lo que estamos hablándole a nuestros hijos, también compartiendo con nuestra esposa a través de la oración, de la necesidad que se está viviendo, no solamente en nuestro círculo familiar, sino también en nuestro círculo a nivel de sociedad, a nivel de la iglesia y a nivel de la nación en la cual nosotros nos desarrollamos. Es decir, que la oración puede desarrollar un amor más profundo por todas las personas que están en nuestro entorno y los que están alrededor nuestro. Entonces, la oración diaria con tu familia, cómo nosotros vamos a orar, cómo nosotros iniciamos como ese espacio de poder dar ese paso. Tal vez tú eres el único en tu familia que eres cristiano, tal vez tu esposa te acompaña, tus hijos no están mucho en eso. Entonces vamos a ver cómo orar, cómo orar nosotros como familia. La oración inicialmente no tiene que ser formal. Es algo que tenemos que tener claro. Y me gusta mucho un pastor amigo que escuché, en donde cuando él pone a sus hijos a orar, es un diálogo que me gustó mucho, como ellos y él hablaba de cómo desarrollan esa oración familiar. Es algo elocuente, algo muy afectivo y muestra ese amor, ese acercamiento a Dios. Puedes hablar con Dios como tú lo haces con cualquier persona. Evidentemente dentro del marco de la formalidad, dentro del marco del respeto, de la reverencia, de la santidad. Porque he escuchado personas que se refieren a Dios de una manera muy equivocada. Hablan como que tú eres mi pana, como que esto, y hermano, estamos hablando del creador de todo, del padre tuyo, o sea, es algo que es totalmente diferente. Y cuando yo veo ese tipo de cosas, pues nos podemos dar cuenta que no están entendiendo a la persona a la que se están dirigiendo. Es verdad que Dios trata con cada uno de manera diferente, pero
cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, podemos ver en la Escritura el trato que Dios recibe en el cielo. Podemos ver en la Escritura cómo Dios es honrado en el cielo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que se haga tu voluntad donde, en los cielos, en la tierra como en los cielos. Entonces, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios fuera de un marco de respeto. Y tenemos que acercarnos a Dios como tú hablas con cualquier persona, pero manteniendo siempre el conocimiento de a quién tú te estás dirigiendo. Y evidentemente, como toda persona, Dios quiere que tú te acerques a Él con sinceridad y con corazón. Eso es un punto muy importante. Y para comenzar una oración, dirígete a Dios diciendo, y tomamos ese modelo del Padre Nuestro, en donde Jesús enseñó a sus discípulos, hablando, diciendo: querido Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego ten una conversación con Dios, expresándole ese agradecimiento, dile cómo te sientes, pide las bendiciones que tú y tus hijos necesitan. Y después terminar una oración diciendo: en el nombre de Jesús, amén. Eso es poniendo algo sencillo, algo objetivo, algo que sea práctico. Recuérdate que cuando tú estás con tus hijos, tú no puedes tener tampoco una oración tan larga hasta que ellos no entiendan lo que es orar a Dios, a quien no vemos, al Dios invisible. ¿Cómo tú te acercas a una persona que tú no ves? Para un niño eso muchas veces es difícil el poder entender esas cosas. Por eso vemos que cuando, y es mi experiencia particular, cuando estamos así en familia y comenzamos a orar, los niños empiezan a reírse, los niños se distraen, esto. Es decir, que nosotros en ese punto, como padre, como cabeza, como personas que estamos dirigiendo nuestra familia, tenemos que comenzar a ser objetivos. Porque lo que se quiere más bien es que nosotros podamos mostrarle el que es importante, la oración es importante, acercarnos a Dios. Y orar con tu familia es importante también el que nosotros elijamos una persona que ore. Alguien dentro de esos pequeñitos que están allí, que tome un punto y ora tú a Dios, bendice a Dios por los alimentos, y comenzar como a tener esa dinámica en donde las personas, los miembros de la familia, tus hijos, tu esposa, comiencen a disfrutar de ese diálogo, algo realmente muy divertido. Y en este punto de la oración, cómo orar por tu familia, es algo que ya ahí poco a poco pues se va desarrollando, se va dando curso. Lo importante es la perseverancia, orar con frecuencia, y se nos ha aconsejado: clamad a Él en vuestras casas. Eso es lo que Dios aconseja: clamad a Él a vuestras casas, sí, por todos en vuestras casas, tanto por la mañana como al mediodía y al atardecer. Eso está evidentemente claro, y es algo que nosotros debemos siempre de mostrar y modelar a nuestros hijos. Esto es una vida llena de desafíos, de decisiones difíciles, de situaciones que se experimentan de manera seguida, y hacen muchas veces que la persona pues mengue en lo que es esa relación de oración, de hablar con Dios. Y no solo eso, sino también de tener ese altar familiar en donde el sacerdote principal, el compromiso, en dado caso, lo tiene o el hombre o aquella persona que tiene la luz, que ha aceptado a Cristo en su corazón. Porque en una familia Dios llama a uno, y a través de ese pues llegarán otros. Otros tenemos el privilegio de que todos son cristianos menos yo. Y ahí es otra cosa en donde se da otra dinámica, en donde es como más cómodo. Pero cuando es a la inversa, en donde tú eres el único cristiano y los demás no, es un poquito cuesta arriba, pero no se debe de dejar de hacer. Amén. Entonces, la oración es también una manera de nosotros poder dar gracias a Dios por las bendiciones que tenemos. Y entonces siempre tenemos que estar agradecidos. Hay frecuencia en donde hay puntos en donde nosotros tenemos que orar con frecuencia, dándole gracias a Dios por todo, desde que nos levantamos hasta cuando nos acostamos, mientras estamos trabajando, mientras estamos en el trayecto. Tomar tiempo para meditar con un corazón de gratitud nos ayuda a sentir el amor de Dios y de nuestra familia. Es decir, que orar con frecuencia, eso también manda un mensaje a lo que es la familia propiamente. Entonces, básicamente, hermanos,
levantar un altar familiar no es complicado. Levantar un altar familiar lo que implica es que nosotros sepamos cómo orar. Es un primer punto. El segundo punto es que nosotros lo hagamos con frecuencia, que seamos fijos un horario, un espacio específico y darle participación a todos los miembros para que poco a poco se vaya creando ese hábito. Y eso es sumamente importante y de mucha bendición. Recuerdo a mi mamá en una ocasión que me comentaba que todos los días, ella siendo una niña, todos los días a las 5 de la mañana en el campo, se levantaba toda la familia a levantar ese altar. Y eso es algo poderoso porque hasta el día de hoy mi mamá cuando se levanta, lo primero que hace es ese altar. Es decir, que nosotros dejamos una marca, impregnamos algo en nuestra familia, en nuestros hijos, con la finalidad de que ellos puedan continuar ese legado, emular el ejemplo que se ha tenido. Y la comunicación con Dios es vital para que ellos puedan desarrollarse como hijos de Dios y puedan conectarse con su Padre Celestial. Y es algo que bendice la familia, es algo que bendice la comunidad, es algo que bendice la sociedad. Y los sacerdotes que me están escuchando tienen que comenzar a implementar ese altar familiar, ya sea en la mañana o si no en la tardecita, pero tienen que buscar ese espacio, no dejarlo de hacer, en donde el niño, la niña, la esposa sean lo que buscan. No vamos a orar, vamos a leer la Biblia. Y eso es tan lindo y tan importante porque le estamos dejando un legado tan grande a nuestros hijos que eso va a hacer que las cosas cambien en lo adelante. No solamente en tu familia, sino en la familia de ellos, sino en la sociedad. Es algo que se va a multiplicar, es algo que se va a reproducir y que va a traer bendición en todos los puntos que nosotros podamos hacer. Para tener éxito en la vida cristiana, para nosotros poder resistir y llevar a cabo el desafío de lo que amerita ser un cristiano en estos días, es importante fortalecer nuestros lazos con nuestro Señor a través de la oración. Un cristiano que no ora, un cristiano que no busca a Dios, un cristiano que no comparte lo que es una vida familiar en oración, evidentemente puede tener problemas en lo que es su vida como tal. Y hoy yo te animo más que cualquier cosa, más que otras cosas que pueda también decirte que puedan ser de bendición, es que si estás descuidando tu altar familiar, comienza a construir ese altar. Algo que trajo sequía en Israel, aparte de todas las cosas, y lo podemos ver en la Escritura, es que ellos habían descuidado el altar a Dios, y comenzaron a buscar otros dioses, comenzaron a hacer otras cosas, porque si nosotros como padres, como sacerdotes, no comenzamos a levantar ese altar familiar, ellos harán sus propios altares, y esos altares no será tal vez al mismo Dios a quien tú le has servido. Así que procura con diligencia, padre que me escucha, madre que me estás escuchando, teleaudiencia general, el que cuando tus hijos levanten altar, sea altar al Dios a quien tú le crees. Que ellos puedan tener un modelo de un altar familiar conforme a lo que tú le estés enseñando, conforme a la sana doctrina, conforme a lo que es dirigirse a Dios en oración, porque lo han visto, lo han vivido y lo han desarrollado. Así que oren juntos, busquen esos tiempos en donde se pueda compartir la palabra y orar juntos, en donde la primera opción que el niño pueda ver sea la oración. Y me gustó mucho en una ocasión, un niño presentaba situaciones de salud, presentaba dolores de cabeza, creo que fue en ese momento, y el niño le dijo a su papá: papi, ora por mí. Y eso manda un gran mensaje. Y el mensaje que yo quiero que tú entiendas es que el niño sabe que Dios es real. El niño sabe que a través de la oración Dios responde. Y el niño sabe que su papá y su mamá
Es decir, que eso debe de establecerse constantemente en nuestra vida familiar. Orar juntos. Y como dije, puede ser antes del desayuno, puede ser después de la comida, antes de irse a la cama. La oración familiar tiene que estar en primer lugar en tu casa, antes que todas las cosas. Cuando tú y tu familia comiencen a orar juntos, las cosas comenzarán a ser diferentes. Tu familia puede recibir fortaleza para pasar pruebas de todo tipo, de enfermedad, pruebas financieras, problemas familiares propiamente. Y mi mamá siempre nos decía a nosotros: hijos pequeños, problemas pequeños; hijos grandes, problemas grandes. La oración te va a ayudar con problemas pequeños y con problemas grandes. Pero es algo que nosotros debemos de trabajarlo cuando el problema está pequeño. Porque cuando el problema está grande, el asunto se puede complicar cuando tu vida de oración tu altar de oración, mejor dicho, no ha estado debidamente llevado a cabo en el tiempo que tenía que llevarse a cabo. Muchas familias hoy en día lamentablemente se destruyen, se separan, precisamente por la falta de oración muchas veces. Porque cuando nosotros venimos a Dios en oración, los esposos que me escuchan, que están ahí conectados, de la audiencia que me está escuchando en este momento, cuando venimos a Dios en oración, sin importar cuál sea el problema que tengamos, vamos a recibir una respuesta. Vamos a recibir un consuelo de Dios. Vamos a recibir esa sanidad en nuestro corazón, en nuestras emociones. Vamos a recibir esa estrategia, esa salida. Yo mismo he sido testigo de que muchas veces después de mi tiempo de oración me han llegado ideas de cosas que en lo natural no hubiera yo imaginado o no hubiera pensado. Y a ciencia cierta puedo decir que eso no fue que a mí se me ocurrió, fue algo que Dios me dio para que yo pudiera tener una salida con esa situación. Porque la oración lo que trae a nuestras vidas es bendición. Y sobre todas las cosas, la oración nos llena de amor. Porque nos estamos acercando a un Dios de amor. A un Dios en donde la misma palabra del Señor dice que Él es amor. Un Dios en donde cuando tú te acercas a Él, de lo que Él tiene, tú vas a recibir. Aunque tú no lo pidas, pero por estar buscándolo, vas a recibir de lo que Él tiene. Así que busca de Dios. Acércate a Dios cada momento de tu vida y restaura ese altar. Si no lo has mantenido, vuelve tu vida a Dios. Levántate en oración. Que tus hijos te vean orando, que tus hijos te vean de rodillas y que comiencen a ver ese ejemplo de que tienen un padre que ora, tienen una madre que ora. Y buscar a Dios en oración será la mayor bendición que tú podrás obtener en tus días. Así que te recomiendo ya en última instancia, ya casi cerrando, no sé, voy un poquito rápido, pero el tema de la oración es algo que más que yo poderte hablar, es algo que se necesita accionar. Porque cuando uno toma la palabra del Señor podemos darnos cuenta de que te pueden decir muchas cosas sobre la oración, pero más que decírtela, tú necesitas comenzar a aprender orando. Así que acciona, busca de Dios, levanta ese altar, reúne tu familia y comienza a ver a Dios obrar en ella. Amén. Así que feliz de haber compartido este tiempo, feliz de haber estado aquí con ustedes. Escríbanme, déjenme mensaje, algún tema que tal vez ustedes quieren que tratemos para ayudar a la familia. Pues somos un programa dedicado a la familia y eso es lo que nosotros queremos llevar en cada entrega que hacemos, con la finalidad de que la familia dominicana, la familia que nos ve en todo el mundo a través de las redes, pueda recibir lo que Dios está hablando y lo que Él quiere. Así que Dios te bendiga, que tengan un feliz día. Shalom.